caminar no estamos solos, lo debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo, un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi Hola, bienvenidos a estas secciones habituales de los viernes, aquí en Ojo con los Medios por el Avia Yala Televisión, acompañados, como hace ya 3 viernes, por el compañero, amigo y colega Julio Peñalosa. Hola Mariano, buenas noches. Una linda semana para hablar de lo que viene sucediendo en las campañas por el sí, por el no, rumbo al referéndum del 21 de febrero. Sí, muchísima tela para cortar. Y como dijo en un debate anoche el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, definitivamente se ha farandulizado la política boliviana. Hemos llegado a niveles de frivolización que yo no recuerdo que se hayan visto en toda la historia política del país. Que sí, como argentino no lo recuerda, en Argentina sí, la farándula se mete de lleno en la vida política y hay además... Porque hay una movida farandulera muy grande en Argentina. Hay programas dedicados exclusivamente a hablar de la farándula, de cómo visten las esposas de los candidatos. Claro, el incidente, que se le cayó la blusa a la chica, y a partir de ahí hacen toda una historia. Sí. ¿No? De hecho, los candidatos políticos muchas veces hacen su cierre de campaña en el programa de Marcelo Tinelli, que se ve aquí en Bolivia. Exactamente. Es decir, se elige muchas veces ese espacio político justamente a espacios tradicionales, porque bueno, justamente Tinelli es un personaje que permite, por su rating, en muchos casos enderezar o torcer la báscula del voto en muchos casos. Y como en Bolivia eso no existe, ese tipo de escenarios mediáticos tan grandes, con audiencias tan masivas, prácticamente es inexistente, en esta refriega que se ha venido produciendo en las últimas semanas entre los que defienden el voto por el sí y los que atacan con toda la parafernalia buscando el voto al no como posibilidad real de victoria. Hemos llegado a extremos tan extraordinarios que hoy día toda una periodista como Lupe Cajías, que ha sido ministra anticorrupción en el gobierno de Carlos Mesa, que tiene una trayectoria, por lo menos lo diremos así, interesante, ha hecho la biografía de Juan Lechín, se considera una persona seria, ha hecho un artículo que se publica en algunos diarios bolivianos que dice que una cirugía ha destrozado el proceso de cambio, que ahora todos quieren ser como esta jovencita que fue en su momento pareja del presidente, según declaración del propio presidente, y todo lo ha circunscrito a eso, y el proceso de cambio no vale, no sirve, porque todos quieren blanquearse y ser caras, y en alguna medida han traficado con los sueños del mundo indígena boliviano y con todos quienes estábamos ilusionados con un proceso de cambio que transformara efectivamente Bolivia. O sea, me ha parecido verdaderamente, para poner una palabra que no existe, espiripitifláutico. Es una verdadera locura lo que he leído de Lupe Cajías. Yo creo que hay gente que ha perdido completamente la brújula y yo no puedo entender sobre la base de qué tipo de argumentos teórico-conceptuales se pueden hacer ese tipo de afirmaciones. Bueno, y Julio, en este bloque en el cual vamos a analizar justamente la campaña política aquí en Bolivia, también vamos a analizar la mirada de los medios, algunos dichos de los periodistas, algunos ciudadanos que fueron perjudicados por la campaña sucia, y con esta información acá en el Avia Yala, desde los estudios de La Paz, nos vamos a ir al Avia Yala, a los estudios en Cochabamba, que ahí está nuestro compañero comandante Andrés Allari. Hola Andrés, estamos con Julio aquí en los estudios de La Paz. Los estoy viendo aquí desde Cochabamba. ¿Cómo están? ¿Vieron la última encuesta de Ipsos? Sí vi la de Ipsos y vi la de Poder y Placer, la de Pomacuzzi. La de Pomacuzzi dice 44-40 en favor del sí, y la otra dice 40-40 y con un 20% de indecisos. Sí. Y la de Ipsos dice 41-40 a favor del no. Y la de Mori dice 40-40. O sea que estamos en un escenario claramente de empate técnico, porque el margen de error de las encuestas en general es más o menos 3-4%. Entonces, realmente una carrera va a ser esta semana
de infarto. Pero me preocupa porque estas encuestas se midieron antes del escándalo Gabriela Zapata. Que me parece que la clave va a ser, primero deberíamos analizar un rato cómo impactó, aunque no lo podemos hacer científicamente, sentados 40 minutos aquí a través de la mesa de la Vía Yala. Pero bueno, cómo impactó el tema de Gabriela Zapata y todavía no se sabe qué va a pasar con los indecisos. Este es un dato clave que me parece que tenemos que tratar de pensar y entender. ¿Qué puede pasar con los indecisos? Son conservadores que van a irse con el no. La mayoría son personas que votaron por Evo Morales en las elecciones presidenciales. ¿Optarán por mantener ese alineamiento con el jefe del Estado plurinacional o estarán desencantados y optarán por la opción del no? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué sociológicamente un poco qué está establecido que suele suceder con la gente que está indecisa? Sí, si uno analiza quizás de manera arbitraria las encuestas, si el 40% tiene un no, ese 40% prácticamente es la suma de los votos de los candidatos opositores en el año 2014. Samuel, Tuto... que cada uno tiene entre 7, 8, claro, máximo 10, digamos, ¿no? Exactamente. Sí. Si uno hace una cuenta antojadiza y ese 60% restante, 61%, pertenecería al MAS, y dentro de las filas del MAS, ¿se puede hacer ese análisis, Julio? Decir que el 20% de indecisos fue votante del MAS por lo menos en 2014. A ver, hay un dato interesante de la encuesta de ayer, la que lanzaron las redes nacionales Unitel y la Red 1, que dice voto área rural 50 y pico % para el sí y 20 y pico % para el no. Yo vuelvo a insistir que el voto rural va a definir el resultado final. Y ¿Cómo? Creo que la tendencia va a ser a que ese 50 y pico se convierta en 60 y tantos y el voto del no se mantenga donde está. ¿Cómo es el componente urbano-rural en Bolivia, en el Estado plurinacional? Levemente está por encima el urbano. En términos demográficos, el urbano está por encima del rural. Pero a la hora de hacer los balances y los contrapesos, el voto rural termina siendo muy determinante por el tipo de ventaja que le saca generalmente Evo Morales a la oposición. Y eso Julio, ha venido sucediendo sistemáticamente en todos los actos eleccionarios en los últimos años. Julio, Mariano, ¿estas encuestas están midiendo ciudades intermedias rurales o solo cabeceras departamentales? Capitales de departamento, no hay ciudades intermedias. No hay ciudades intermedias. Pero la de Ipsos de ahora está dando un voto rural. Y la de Mori también dice voto rural. ¿Y Pero... entonces? Sí, la de ayer, claro, tiene Sí, voto rural. Tiene voto rural. Sí. Entonces estaría incluido el sector rural. Exactamente. Y ahí es donde se genera una diferencia grande en favor del sí, más o menos por 30, 30 y pico puntos de diferencia del sí contra el no. Acá Ipsos dice, total de Bolivia sí 40, no 41, urbano sí 37, no 45, rural sí 46, no 34. Bueno, yo sigo insistiendo en que quiero, a ver si ustedes me ayudan a entender qué pasará con los indecisos. En Bolivia históricamente hay una cosa que se llama voto oculto, que no necesariamente es el voto indeciso. Es voto más bien que está absolutamente claro hacia dónde va a ir, pero que a la gente que es consultada, es preguntada, no quiere decir por quién va a votar. Y eso te genera también una distorsión, y eso ha pasado desde épocas de Carlos Palenque con Condepa, que se decía un fenómeno que se dio en La Paz, un fenómeno de emergencia chola política que fue muy importante, que no aparecían en las encuestas las preferencias por Palenque, y Palenque terminaba ganando las elecciones municipales paceñas. A ver, podemos equiparar al voto oculto similar al que se conoce, por ejemplo, en Argentina, Uruguay y Brasil, que es un voto culpa de votar a candidatos como Menem, como Collor de Mello, como Sanguinetti o como Macri, en el cual hay sectores que no quieren decir que votan a estos sectores de una derecha más conservadora,
y generalmente ese voto se oculta. ¿Es distinto? ¿Es porque es un voto culposo? ¿Es distinto a este No, no, voto no, oculto? no es un voto culposo, Ok. es todo lo contrario más bien, es una convicción política que pasa por, yo no creo en estos señores que me vienen a preguntar, estos forasteros, yo tengo mi posición definida y no tengo por qué decirle cómo me voy a pronunciar ese día como elector, como ciudadano que va a las urnas. Voy a votar por el sí y eso me lo guardo para mí. Eso más o menos es O el sea que mensaje. para vos el voto indeciso es más para el sí que Tiende para el no. exactamente. ¿En qué Exactamente. porcentaje? Eso es difícil analizarlo, ¿no? Pero yo creo que sí tiende el voto del sí, el voto de los indecisos, ese 20% que existe en este momento, yo creo que se va a inclinar levemente en favor del sí contra el no. Y yo creo que la campaña negra que ha venido haciendo la derecha, utilizando como punta de lanza a esta señora que es gerenta comercial de esta empresa china, va a terminar convirtiéndose en un efecto boomerang. Porque los niveles de podredumbre humana que ha generado esto en términos de cálculo político, utilizo lo que sea para bajar del carro a Evo Morales, me parece que han pasado una delgada línea que antes en Bolivia no se pasaba. ¿Me ayudan a entender una cosa? Adelante. Dale, dale. La denuncia de Valverde, este agente de la inteligencia pseudo periodista, fue el 3 de febrero. Me parece, primero lo que le quiero preguntar a ustedes, o saber su opinión, si este tema ya lo damos por cerrado, ya la intensidad de esta telenovela me parece, no sé qué opinan ustedes, ya se acabó, no hay mucha tela más para cortar. Primero, si la dio el 3, ¿les queda una última carta para estos días que queda de campaña a esta guerra sucia? Digo, porque si no yo hubiera lanzado el tema el 10, no el 3, para que la última semana esté más vivo. ¿Les queda ahí una última cartita? ¿Y al gobierno le queda alguna carta para convencer a los indecisos? A ver, el gobierno ha tratado de manejar sus criterios basados en gestión, en lo que se ha hecho en Bolivia en 10 años. Las transformaciones significativas que se han producido en todos los órdenes. Y la oposición, como no tiene respuesta a toda esa andanada de datos incontrastables, ha utilizado la anécdota, la chicana, la intriga, la mentira o la fabricación de estos escenarios mediáticos para desviar la atención, pero para generar un efecto muy preciso. El MAS es igual que el resto de los partidos políticos tradicionales. Evo Morales y sus amigos son igual de corruptos que en cualquier sistema político y por lo tanto eso lo deslegitima para intentar ser nuevamente candidato a la presidencia del 2019. A eso ha jugado la derecha y digamos, este juego al que se ha prestado Valverde, que pone en evidencia que hay gente que se enferma de importancia porque su importancia es más importante que otra cosa, valga la redundancia, ha hecho que se consolide esa línea, ¿no? Pero Julio, sí. Nosotros venimos discutiendo hace un montón, hace un par de semanas contigo, el tema que vos sostenés que aquí la influencia de las redes sociales no es tan importante, que es diferente a otras sociedades. Nosotros por ahí decimos, cuidado que en Argentina le funcionó, pero lo cierto es que nosotros, todo el mundo en Bolivia, viene hablando del tema Gabriela Zapata y a nadie se le ocurre discutir los logros tras 10 años de la gestión. O sea, nos han instalado, nos han metido en su territorio con esta campaña sucia. Sí, porque han logrado una cosa, han logrado trasponer la frontera de las redes sociales. Están en los grandes medios, en las emisoras de radio, en las redes grandes de televisión, en los diarios más importantes. Por lo tanto, esto ha cobrado ha generado otro tipo de discusión y ha atacado directamente a la opinión ciudadana a través de los medios masivos. Lo de las redes sociales ha quedado, digamos, reducido, opuesto en el tamaño que corresponde en términos reales. Lo que está haciendo El Deber, lo que está haciendo Página 7, lo que está haciendo la Red Herbol, lo que hace Radio Fides, etcétera, etcétera, es lo que ha ido amplificando y se viene alimentando diariamente un nuevo capítulo de este culebrón. Ahora resulta que la señora esta había cometido 14 infracciones de tránsito.
y por lo tanto ponen en evidencia que es una señora que hace en el país lo que se le viene en gana. O sea, se están generando o se está buscando generar cierto tipo de percepciones que pasan por con quién tuvo relación personal, íntima, el presidente Evo Morales. Están queriendo instalar en el imaginario colectivo que Evo Morales es un común mortal como cualquiera de nosotros que en alguna medida pone en evidencia que todos somos débiles ante cierto tipo de circunstancias, con cierto tipo de personas con unas características muy especiales. ¿La campaña sucia se cerró con Gabriela Zapata o le queda una carta más a la oposición? Yo creo que la van a seguir sosteniendo con ella. De repente habrá algún elemento nuevo que pueda surgir de esta misma historieta, pero no creo que haya un nuevo tema a instalar. Esta era la carta pesada con la que se ha jugado la oposición a intentar bajar el sí, diciendo aquí hay una relación rara que pasa por tráfico de influencias, se han pasado por encima las leyes, se ha puesto en evidencia el nombre de un menor de edad que estaría muerto y por lo tanto eso es delito. Les ha importado un verdadero cacahuate. Doria Medina y Amílcar Barral anticiparon lo que iba a decir Carlos Valverde cuando hizo la denuncia. Quiere decir que aquí ha habido toda una orquestación y toda una sincronización de políticos y, en este caso, mensajero, portavoz. El señor Valverde se ha convertido en mensajero de Doria Medina. Y a eso se ha jugado, lo apunta bien María Galindo en su columna reciente en Página 7, que está fuera de discusión que esto está manejado por la CIA, pero que ese es un tema que no tiene nada que ver con la credibilidad o no credibilidad que genera el hecho de la relación con respecto de la figura del presidente. Y la pregunta sería, en este caso, las encuestas que observamos y que tratábamos recién, fueron realizadas antes de esta campaña. ¿Vos crees que...? No estaría tan seguro que ha sido así. Creo que una de las encuestas, la de ayer, cerraba el sábado, el sábado último de Carnaval, y por lo tanto ya los primeros elementos de esta historia rosa ya estaban en la percepción ciudadana. ¿Vos decís que entonces...? Yo creo que sí, los primeros elementos. Ahora, claro... Pero si puede afectar, pero digamos... más allá de las desmentidas que la empresa CAMSE tuvo aplicada su cuota de garantía por no cumplir, la rescisión del contrato específico, ¿crees que la denuncia inicial es más fuerte en términos de la influencia en la opinión pública? Yo no creo que los que están convencidos a partir de una visión del mundo y de una experiencia personal, como aquellos que han decidido votar por el sí, vayan a cambiar dramáticamente su posición porque ha habido esto, es decir, esta historia. Y los otros, los del no, tampoco, es decir, yo creo que se mantienen las cosas más o menos iguales y se ha generado nada más que una especie de efecto psicológico, social, pero que en términos reales no va a afectar a las decisiones, digamos, no va a afectar el sistema de creencias. Hay una gente que es de izquierda, que es antiimperialista, que cree en la inclusión, que este país ha cambiado en 10 años, que los bolivianos que antes eran prácticamente invisibles e inexistentes, hoy son absolutamente visibilizados y participan efectivamente de la construcción de la democracia. Eso no va a cambiar radicalmente, no tendría por qué cambiar, porque además no hay ningún elemento objetivo que te haya podido demostrar mínimamente que hay una relación entre relación personal Evo Morales y Gabriela Zapata y tráfico de influencias. Todo apenas son indicios preliminares que no creo que lleguen a dar lugar a una investigación que permita resultados concluyentes tan rápido como dice el Contralor, que dice que lo haría en 10 días. Bueno, ¿qué tal, Mariano, si vamos a hacer un corte y después hay algunas notitas que queremos repasar con ustedes en el Avia Yala y Enojo con los Medios? Lo que sí, yo no estoy de acuerdo con Julio, es que, evidentemente, desde mi punto de vista, si hay un sector de la sociedad que es anti-Evo y nada lo va a sacar de esa posición. Hay otra porción de la sociedad que es a favor de Evo y nada lo va a sacar de esa posición. Y esto es similar en todos los procesos de cambio, ¿no? Pero después hay un porcentaje importante también que fluctúa, que no son, digamos, ciudadanos que están plenamente convencidos políticamente. Y si estamos viendo que este porcentaje ronda
el 15 o el 20% es una franja de la sociedad que te define la elección. Me parece que no es un dato menor. Esta es mi visión desde acá, desde la IACTA. No, yo estoy de acuerdo con que puede ser así, pero si es que es como más o menos tú dices, Andrés, vamos a llegar a la conclusión de que una buena porción de esos indecisos tienen una visión moralista de la vida, y yo no estoy tan seguro de que eso sea así. No, yo no creo, sé. ¿no? No lo sé, ¿eh? Yo no me jugaría por eso, no creo que vaya a ser así, ¿no? No, yo no estoy diciendo eso. Sí digo, más allá del caso de Gabriela Zapata, que pasa en todas nuestras sociedades, no en ninguna de nuestras sociedades latinoamericanas, y creo que mundiales tampoco, el 100% de la ciudadanía, o el 80 o el 90, tiene una identificación política plena. Siempre hay sectores, sobre todo en la clase media, que fluctúan mucho, ¿no? Y no son porcentajes menores, más allá de lo que está sucediendo hoy en día en Bolivia. Sí, y aparte esa volatilidad de ciertos sectores se ha acrecentado con el rol predominante en los últimos años y manipulador de medios hegemónicos, y también del nuevo rol de las redes sociales. Nos vamos a un cortecito y quédate que a la vuelta analizamos algunas imágenes, palabras que están dejando esta campaña sucia rumbo al 21 de febrero, referéndum para habilitar una nueva reelección del presidente Evo Morales o no. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos. Continuamos en los habituales espacios de los viernes de Ojo con los Medios, en este caso analizando con Julio Peñalosa la realidad nacional, y obviamente lo que nos compete, lo que está ocupando la agenda es el referéndum. Quedan apenas 10 días, están ya alistando los cierres de campaña, la última semana antes de la veda electoral, y veremos el soberano qué es lo que decide. Estamos también comunicados con Andrés, que está en los estudios de La Via Yala, allá en Cochabamba, y vamos a ver ahora algunos declaraciones, mirada de los medios, etcétera, sobre este tema. Sí, yo les propongo que pasamos de una vez a la nota número 1, porque estábamos viendo esta semana los noticieros de Unitel con el tema de Gabriela Zapata, y nos llamaba la atención el bombardeo que armaron con el tema, con una visión obviamente contraria al gobierno, claro que sin nunca aclarar estos pequeños detalles. Pero vamos a ver cómo nos bombardeaba Unitel en alguno de los noticieros esta semana. De hecho, si mi abogado es el que está arreglando el incidente, ¿no? El hecho movilizó una grúa y varias patrullas. El caso será derivado a la Fiscalía de Tránsito en la zona sur. Reiteramos, esta es una nota del archivo de Unitel que usted acaba de observar. Hermano Álvaro García Libera, que organizan esta comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si creen que hay tráfico de influencias. En la Asamblea, los opositores desconfían del trabajo que puedan hacer Gabriel Herbas y asambleístas del MAS. La comisión multipartidaria tendría que ser la mitad del oficialismo y la mitad de la oposición para que se haga una investigación sobre todos los contratos que se le han dado a la empresa CAMPSE. Y por supuesto que acá los que deberían haber intervenido ya de oficio es la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, y por supuesto esto pasa porque seguramente el presidente dé visto bueno, porque ahora habla él de la Contraloría, y la Contraloría no está institucionalizada, sus actos son nulos de pleno derecho. Gabriel Herbas ya hizo la solicitud de la documentación al Ministerio de Obras Públicas y a todas las instancias relacionadas con los proyectos concedidos a la CAMSE. Con auditores y con un equipo jurídico. Es la revisión de los contratos, los alcances de los contratos, el cumplimiento de los contratos y las diferentes modalidades que se han establecido en ello. Dos ministros declararon acerca del hijo de Evo Morales. Aseguran que poner en evidencia al menor va en contra del Código Niño, Niña y Adolescente. La ministra Virginia Velasco y su colega de Educación Roberto Aguilar se basan en el Código Niño, Niña, Adolescente. Mientras tanto, en Santa Cruz, Carlos Valverde ratifica todas sus denuncias. Creo que si bien se ha confirmado lo que yo dije en cuanto a la relación entre el presidente y su pareja, la señora Zapata, y la presencia de ella en la empresa china, creo que todo lo demás se ha embarullado demasiado.
anuncios de juicios, anuncios de investigaciones en la Contraloría. ¿Quién puede confiar en la Contraloría? Lo que yo digo, y voy a seguirlo sosteniendo, es que ella usa sus influencias y eso va a hacer... debieran decirnos cuáles son los méritos para estar en el cargo del Estado. Es un caso que hace a la cuestión pública. El hijo es lo que le permite al periodista establecer el vínculo entre ambos. Yo me sigo manteniendo en la mía. Yo estoy haciendo periodismo, he hecho periodismo y seguiré haciendo periodismo. Yo no he invadido la vida de nadie. Su round, tiene 3 minutos. Julio, ¿está haciendo periodismo Carlos Valverde? Bueno, es un usurpador, ¿no? Es un opinador que tiene objetivos claramente políticos desde hace muchísimo tiempo. Es un enemigo declarado de Evo Morales, Álvaro García Linera y el proceso de cambio. Todos quienes, periodistas, quienes estamos en la vereda de enfrente, somos mercenarios, somos vendidos, somos acríticos, somos gente que no tiene absolutamente ninguna capacidad de discernimiento. Él tiene una visión maniquea de la realidad y, como diría Xavier Ascargorta, entrenador de fútbol ahora de Oriente Petrolero, este es un enfermo de importancia. O sea, él se ha puesto por delante los acontecimientos, sigue diciendo lo que ya había manifestado en principio, pero son frases, son consignas a la manera en que lo hacía el MIR cuando gobernaba, eslogans que más o menos pueden pegar en la gente, pero que no demuestran absolutamente nada. Es decir, ¿cómo puede demostrar el señor Valverde que hay tráfico de influencias tal como lo plantea? ¿Cómo se puede demostrar? Hay todo un lío con unas boletas de garantía, con un contrato que esta empresa incumplió, que está siendo cuestionado legalmente por el gobierno, y eso lo va a tener que en última instancia definir el Tribunal Constitucional. Le han añadido un nuevo elemento folclórico a la discusión de este tema. Los miembros de ese Tribunal Constitucional en determinado momento, hace algunos meses, habrían viajado a China y por lo tanto la razón, esa es una conclusión que ya sacan precipitadamente periodistas que hacen operaciones políticas como Mary Vaca de la agencia de noticias Fides, que dicen, ahí está el motivo por el que viajaron los miembros del Tribunal Constitucional a China sin permiso, dejaron el tribunal vacío y bueno, era por esto, por esta relación, estos juicios y este problema legal que se había generado a partir de la ejecución de boletas de garantía por el no cumplimiento de plazos para la construcción de la ferrovía Bulo Montero. Son conclusiones precipitadas, apresuradas y por supuesto que todo se ha embarullado porque de eso se trataba. Carlos Valverde, al lanzar lo que ha lanzado, ha generado tal barullo que en este momento estamos todos hablando del asunto y hemos perdido la perspectiva de por qué debiera o no debieran ser habilitados a una nueva elección en el 2019 Álvaro García Linera y Evo Morales. Hay una cantidad de argumentos, pero una cantidad extraordinaria. El propio vicepresidente lo ha dicho aquí cuando vino a nuestro programa, el Sí o No. Estuvimos hablando con él 2 horas y fracción y los argumentos sobraban y además objetivos, comprobables, verificables en la realidad. Yo creo que nos hemos metido en una especie de burbuja de champán donde hemos perdido la perspectiva de las cosas. Pensativo, comandante. Sí, acuerdo con Julio, cómo se ha montado una novela en torno a este caso impresionante. Creo que el resumen que veíamos de Unitel refleja un poco eso, ¿no? Todo ese sobreestímulo de cómo rebota el caso por acá, de cómo rebota por el otro lado, de la señora que sacamos una imagen de archivo que muestra cómo violentó leyes de tránsito del año pasado, la ponemos en otro escenario luego, ponemos declaraciones más adelante, en otro escenario nuevamente, el sobreestímulo, la construcción ficticia de todo este caso y nos mete en una burbuja impresionante, como decía Julio, nos quita absolutamente de la discusión y del debate político y argumental de lo que está en juego como proyecto de país el 21F. Y después las conclusiones apresuradas, ¿cómo? Y yo resalto un poco lo que decía Julio, ¿cómo se puede demostrar un tráfico de influencias a partir de una relación de hace casi 10 años atrás y cuando
el gobierno anuló, y tuvimos en los estudios de Avia Yala y en Ojo con los Medios, tanto al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, como a Gabriela Montaño, mostrando la carpeta de la presidenta de diputados, mostrando la carpeta donde dice, miren, ya desde mayo del año 2015 le estamos pidiendo explicaciones a la empresa y le mandamos a rescindir el contrato y le exigimos y le pedimos que ejecute la boleta de garantía. Todo esto de la boleta de garantía, en la que Ojo con los Medios ha puesto el acento todos estos días, fíjate que ni siquiera se mencionaba en el reporte de Unitel, que me parece que es el dato más contundente, ¿no? Si hacemos una juntucha, una asociación ilícita para traficar influencias y beneficiarnos de los negocios del Estado, nadie pierde 120 millones de dólares. Esto me parece que es lo básico, y que en todos estos informativos de los grandes medios o de los medios privados y opositores de Bolivia no aparece en ningún momento. No aparece tampoco en el relato de Amalia Pando, en la nota número 13, quisiera citar a continuación para que la comentemos, porque Amalia Pando se sube, obviamente, está en una campaña contra el gobierno hace años ya, me parece que son cuestiones personales, ¿no? Cuando vemos a Amalia Pando, a Andrés Gómez, a Carlos Valverde, yo veo cuestiones personales en una batalla para destruir la imagen de Evo Morales y para terminar con el proceso de cambio. Amalia Pando es parte de esto, entrevistó a Carlos Valverde y de nuevo fíjate cómo nos monta en toda esta construcción novelesca y en el dato determinante de que ahora descubrimos de que porque el presidente tuvo la relación esta en 2007, esto hizo una evidencia irrefutable acerca del tráfico de influencias. Yo no termino de entender cómo, pero vamos a escucharla, por favor. Y destacamos que aquí todas estas voces las ponemos al aire, ¿eh? Y después las debatimos y las discutimos, pero tienen espacio en Ojo con los Medios. Ojalá que Amalia Pando, Carlos Valverde nos inviten a sus programas para debatir estos temas, ¿no? Como nosotros los ponemos al aire a ellos. Vamos con Amalia Pando y la entrevista a Carlos Valverde en Radio Exitosa. Eso es lo que debieran entender. Uno, que no la he violado. ¿Acaso el presidente de la República no está obligado a decir quiénes son sus hijos? ¿Acaso no hay una Contraloría que lo exige? ¿Acaso no la presentó a doña Eva Liz a sus 12 años públicamente y al señor Álvaro a los 12 o 13 años públicamente? ¿Acaso no hay un pleito cuando la chica tenía 5 años porque él no le pasaba pensión? Y ahí nosotros tenemos que callarlo, porque se supone que no, Amalia, ahí hay un error muy grave, Ahora, no se está violando la intimidad de un chico. Primero, que no se está violando la intimidad. Segundo, que esa relación genera un tráfico de influencia, que es lo que yo sostengo. Eso es lo que yo estoy sosteniendo. Para subrayarlo, Carlos, sí. Para subrayarlo, ¿por qué tú presentas ese documento? La única manera de demostrar la relación, porque si no, Amalia, ¿qué le importa a mí si el presidente duerme con la señora Zapata? ¿Hay algún delito? No. En la relación trabada con un niño, en el nacimiento de un niño, que se genera el tráfico de influencia. Porque le guste o no le guste, casado o no casado, hay una relación entre ambos que tiene exigencias legales y que tiene todo eso. Acaba de reconocerse el matrimonio de hecho, por ejemplo. Carlos, pues lo interesante es, yo te doy la razón. Empezaré diciendo eso, te doy absoluta razón, porque no había otra forma de confirmar la relación entre ellos, ¿no? Porque si usted afirmaba la señora y el señor tienen una relación personal, en fin, te hubieran dicho que eres un mentiroso. Y entonces tú tenías la obligación de probar esa afirmación. Pero, perdón, es que Amalia
no tenía por qué meterme con la vida del presidente. ¿Cuándo me meto con este asunto? Cuando aparece la publicación de la CAMC, donde se establece que la madre del hijo del presidente está en una empresa que tiene contrato con el Estado. Ahí está el todo. Ahí está el todo. No, hay que mirar el todo y no la parte. No, eso es definitivo. Ahora, claro, por supuesto. Carlos, ahora ellos siguen negando la relación, a pesar del certificado siguen negando la relación. Eso es lo que confirma tu hipótesis. Bueno, porque el presidente sigue negando. Bueno, ahí el diálogo entre colegas, en el cual se justifica la exposición del hijo, o sea, de la pareja del presidente que falleció. Valverde llega a la brillantísima conclusión de que porque un señor y una señora, uno presidente, la otra una joven, tienen un hijo, eso automáticamente genera tráfico de influencias. Y se acabó el cuento y no hay nada más que discutir. Porque hay unos contratos, porque hay unas relaciones de esa empresa china con el Estado boliviano a través de su gobierno, porque esa señora es gerenta comercial de esa empresa, y Amalia Pando dice una mentira más grande que la ciudad de La Paz. Dice que el presidente sigue negando. El presidente no negó nada. El presidente dijo que tuvo una relación el año 2007. Aceptó. Él fue el que validó la información acerca de que efectivamente sí hubo una relación. Y Amalia Pando dice que el presidente se niega y miente. Yo no entiendo cosas tan elementales, dichas en todos los medios, reproducidas hasta el cansancio, hasta el hartazgo, son utilizadas, recortadas, enfocadas de manera absolutamente torva, absolutamente malintencionada, para generar este tipo de conclusiones. ¿Por qué yo tengo que pensar que una señora y un señor que tienen un hijo, uno es presidente, la otra es una chica que quiere crecer profesionalmente, tienen necesariamente, automáticamente, porque hay un hijo, hay tráfico de influencias? ¿Cómo se demuestra eso? Hay maneras de demostrarlo. Esa es la pregunta. Es decir, porque haces unas ecuaciones absolutamente, o sea, manejas el sofisma, ¿no?, como base conceptual para montar este tipo de afirmaciones que Valverde quiere presentarlas como rotundas e incuestionables. El problema acá es que falta el paso B. ¿Cuál es el paso B? El paso A es: el presidente tuvo una relación con Gabriela Zapata en este periodo. El paso B es: a raíz de esto existe tal prueba documental o tal testimonio o tal fuente que argumenta que el presidente o allegados al presidente o lo que sea influenciaron de manera directa y explícita a la empresa china para que ubicaran a esa persona en ese cargo. Y esa prueba no existe. No existe. Yo lo dije el anterior viernes, Andrés, no van a poder probar el tráfico de influencias, no hay manera. Imagínense una cosa, que hasta ahora creo que nadie dijo. ¿Qué hubiera pasado si la empresa china hubiera cumplido con los tiempos del contrato y las obras hubieran seguido su curso normal? Imagínense la situación que tendríamos ahora. Bueno, ahí imagínense, eso sería ya el punto máximo, la demostración empírica de que el tráfico de influencias. Eso diría hoy la oposición. Exactamente. Y eso no es difícil de manejar en función de la lógica de consignas con las que se manejan. Afirmaciones cortitas, bien precisas, recortadas por todas las esquinas donde hay dudas, porque eso es lo que hacen, y bueno, hay tráfico de influencias y se acabó. Y esta es una batalla por la credibilidad cotidiana, ¿no? Es decir, ¿hay tráfico de influencias? No, no hay tráfico de influencias. Quiero que me investiguen. ¿Qué va a investigar la Contraloría? ¿Qué va a investigar la Contraloría? Es que no entiendo qué exactamente va a investigar. ¿Cómo podría investigar? ¿Qué método va a emplear la Contraloría para intentar establecer si efectivamente hubo o no tráfico? No, van a decir, no, es que el Contralor es amigo del presidente, va a falsear los datos, los va a acomodar en función de los intereses del gobierno y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, yo no veo elementos objetivos para poder establecer ese tráfico de influencias.
Yo les hago algo que estaba pensando recién, ¿no? Saliendo un poco de toda esta vorágine, de todos estos estímulos que estamos recibiendo. Pónganse ustedes un minuto en la piel del presidente, el vicepresidente, de cualquier funcionario del alto estamento público. Al final, una personalidad de esa, en cualquier país, ¿con quién se va a relacionar afectivamente? Siempre necesariamente te vas a relacionar con alguien que esté cercano a alguna esfera pública, a alguna cuestión de importancia, de poder, digamos, y eso siempre va a abrir la ventana para que a un dignatario de Estado se lo relacione con un tráfico de influencias. Lo más probable es que cualquier dignatario que sea soltero se va a relacionar sentimentalmente con personas que estén cercanas a la esfera del poder. Si hasta nos pasa a nosotros mismos siendo periodistas. Entonces todo es riesgoso de contaminarse con un supuesto tráfico de influencias. Hay una manipulación en torno a este caso, una guerra sucia realmente impresionante. Sí, la delgada línea roja. Les propongo acá que hagamos una última pausa y cerramos un tercer mini bloque con conclusiones sobre esta última semana, ya cierres de campaña del 21F, el referéndum del domingo 21 de febrero. Quédate por ahí, estamos conectados La Paz, Cochabamba, por el Abella Yala. Último bloque de Ojo con los Medios, aquí por el Abella Yala Televisión. Quiero mostrarle, a mí una cosa que me ha sorprendido de esta campaña, de esta guerra sucia, es en general quien ocupa un alto cargo público quizás tenga más herramientas, más anticuerpos para aguantar la campaña sucia. Pero en este caso, esto ha afectado a ciudadanos comunes, a un peluquero, y a otras personas, que a una oficial de policía que hacía de seguridad, etcétera, etcétera. Quiero que veamos justamente cómo se sintieron estos ciudadanos, el descargo de estos ciudadanos víctimas de la campaña sucia y cómo expresaron esto en los medios de comunicación. Acá está la factura original, en el cual categóricamente descalifica y confirma la falsedad de esa publicación hace unas horas, el día de ayer específicamente. Lamentable, porque me siento muy preocupado por gente con muy malas intenciones, porque realmente prácticamente a mi persona, a mi prestigio bien ganado, afectan con calumnias, con difamaciones, y realmente muy molesto, pero únicamente, como digo, siempre Dios da la oportunidad para poder esclarecer. Agradecer al señor ministro para poder darme la oportunidad de esclarecer esta mala situación que lógicamente ahora ya está. Es en este sentido que quiero manifestar y decir con firmeza que me caracteriza como madre, que voy a defender a mi hija ante todo. También pedirles a la justicia, decirles que castiguen a estos autores y otros autores porque han dañado mi imagen como mujer, mi vida privada, mi familia y en especial la de mi familia. Sí, mire, yo soy Mayra Medinaceli y me siento indignada porque han usado mi foto para hacer una campaña. Yo lo voy a hablar con mi familia y voy a ver qué acciones voy a tomar. En el Facebook todo el mundo ha subido, mis compañeros, mis amigos me han mandado las fotos. Todo el mundo igual se siente indignado, las personas que me conocen, porque esa foto la han sacado cuando yo estaba cumpliendo un servicio como seguridad. Aquí está la foto, estoy cumpliendo mi servicio como seguridad de esa vez, el 2013, de la presidenta Gabriela Montaño, y aquí estoy yo como su seguridad. ¿Y arriba dónde la han trucado? Arriba en la foto. Aquí está, la están poniendo como si fuera yo Gabriela Zapata. Y no es así, yo soy la teniente Mayra Medinaceli. ¿Qué va a hacer ahora usted? Voy a hablar con mi familia para ver qué acciones vamos a tomar. ¿Pero usted la rechaza totalmente la foto? Sí, yo la rechazo, me siento indignada, porque no puede ser que usen una foto mía para hacer una campaña. Y yo estoy cumpliendo mi servicio como seguridad en esa foto. Bueno, ahí veíamos tres ciudadanos comunes, trabajadores, que se vieron envueltos en la campaña sucia, lo que decía, las figuras públicas
quizás están preparadas para el ataque, para incluso ataques arteros y mentirosos, pero quizás el ciudadano no. Fuerte esto, ¿eh? ¿No merece ni una columna de opinión sobre la campaña sucia en Página 7? No, en Página 7 están en otra cosa, no, para nada. Tienen que proteger a su propietario, a su amo, al señor Garafulic, que fue sindicado a propósito de la libreta del servicio militar, otro tema para el que se prestó de manera verdaderamente patética y burda Andrés Gómez, ya lo hemos analizado hace un par de programas. Están en esto, es una mentira organizada, van a los debates a enturbiar los debates. Carlos Cordero, que va circulando, enviado por Doria Medina y por Ricardo Paz por todos los canales, creo que vive de eso, va a todos los canales a hablar de una rosca corrupta y no se fija en el juicio de responsabilidades que tiene toda la gente que a él lo auspicia, todas las privatizaciones y todo lo que y ahí sí hay pruebas bien claras, y por eso se le ha instaurado este proceso, o se le va a instaurar este proceso a Doria Medina. No, ellos cobran de ahí, tienen una impunidad mediática extraordinaria, porque además tienen un cuero tremendamente grueso, porque dicen barbaridades, dicen mentiras, hablan en nombre de la moral y las buenas costumbres, cuando tienen un montón de jefes que tienen 50 muertos de los placards. Exactamente. Bueno, momento ya de ir despidiendo, ojo con los medios. Yo les mando un abrazo desde Cochabamba. Estábamos hablando, Julio, te comento, y a todos los que nos están viendo, el otro día con Mariano, ¿qué pasa con las mentiras que impulsan, que instalan los medios de comunicación? No solo por el caso de Bolivia. Discutíamos con Mariano, fuera del aire. Mirá, yo decía, en Argentina le pusieron un montón de operaciones de guerra sucia al hijo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y él decía, yo no le voy a hacer juicio a Clarín, porque si le hace juicio queda como que los políticos quieren coartar la libertad de expresión. Pero si no toma ninguna medida, también los medios siguen mintiendo y siguen destruyendo tu imagen. Es realmente complejo este debate, y yo creo que de cara al futuro va a haber que darlo en la región y en Bolivia seguro también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la teniente? ¿Qué hace el peluquero? ¿Qué hace la otra funcionaria? ¿Qué hacen los líderes políticos que también ven afectada tremendamente su imagen cuando las campañas efectivamente son parte de una guerra sucia y mentiras? Hasta ahora hay una impunidad total con la labor de los medios de comunicación. Yo creo que no se puede seguir así. Yo no quiero que mañana venga un medio a instalarme una campaña sucia en contra mía y yo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen mi imagen. Sí. Carlos Valverde ya ha anticipado que se va a refugiar en la ley de imprenta, que es una ley de tratamiento especial para periodistas y por lo tanto lo exime de ir a la justicia ordinaria y va a querer defenderse en ese ámbito. Yo creo que es importante llegar porque ahora los medios de comunicación, que son enormes empresas, en los casos de los medios hegemónicos, se escudan en la libertad de expresión cuando en realidad lo que están defendiendo son sus intereses económicos, sus intereses incluso políticos, porque en muchos casos, y lo vimos en América Latina en los últimos años, se han convertido en verdaderos partidos políticos opositores y no en medios de comunicación. Me parece que requiere un tratamiento especial y que los periodistas y sobre todo las empresas periodísticas se refugien falsamente en la libertad de expresión para poder decir cualquier cosa sin ningún tipo de sustento en pruebas. Un parlamentario del MAS de Santa Cruz ya ha presentado una querella a través de un memorial, pero lo ha hecho tan mal que ha puesto el nombre del padre de Carlos Valverde, que es Barberí y no Bravo, porque este es Carlos Valverde Bravo. Y por lo tanto, si le vas a hacer un juicio y lo vas a encarar de esa manera a un tipo como Valverde, hacelo seriamente, sistemáticamente, y no te equivoques en los apellidos, por favor. Eso es improvisar. Mínimo. Y bueno, por favor, si se va a pelear de una manera tan espontánea, pero tan improvisada y por lo tanto ingenua, yo creo que la batalla la tienes perdida antes de comenzarla. Exactamente. Chicos, un abrazo desde Cochabamba. Y a los seguidores de Ojo con los Medios, entre ellas la ministra de Salud, Ariana Campero, les mandamos un abrazo grande y un beso a todos, los queremos y los amamos, y los invitamos a que se reencuentren con nosotros el lunes a las 9 de la noche con información muy importante y relaciones
con información que nos llega desde Estados Unidos sobre cómo financia Washington a importantes protagonistas de la política boliviana, políticos y periodistas. Y la próxima semana venía aquí, ¿no? Porque aquí es el programa, ¿no? Es en Cochabamba. Andrés, ¿qué estás dando charlas ahí, haciéndote el sabio en Cochabamba? Para un poco. Deja la envidia, Peñalosa. ¡Qué envidia! Vení acá. Así nos despedimos. Gracias, Julio. Gracias, Mariano. Gracias, Chao. Andrés. Chao. Te esperamos el lunes y la invitación está hecha. Un programa especial, no te lo pierdas. Información muy interesante. Un abrazo para todos, buen fin de semana. Solo de la